Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera. Hoy nos complace, como cada domingo, tener a nuestro querido amigo don Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica y estudioso de temas de estrategia militar y una de las voces más autorizadas e independientes en estas cuestiones de nuestra patria, España, y del mundo de lengua española. Juan Antonio, ¿qué tal? Bienvenido al Mundo por Montera. Muy buenas, don Manuel. Aquí, pues, encantado de estar, como siempre, ¿no? Es decir, aquí si logramos que con las cosas que digamos, pues, mira, todos los que nos vean, pues, reflexionen un poquillo y al menos tengan una visión un poco distinta de lo que habitualmente se suelta por los medios oficialistas, pues ya nos podemos dar por contentos. Sin Yo creo duda. que hacemos nuestra pequeñita labor, ¿no? Pequeñita Exacto. labor que hay que decir, que debe tener la complicidad de todos los que nos ven, que es un pequeño trabajillo que no cuesta dinero, solo cuesta mover el ratón, que es dar like, que es compartir los contenidos, que es Así suscribirse. Esto es muy importante, ¿eh? Muy importante porque cuanto más visibilidad tengas, cuanto más like, más suscripciones, cuanto más se comparta, los algoritmos más publicidad meten y eso hace que las plataformas tengan mayor dificultad de censurar. Por eso cierto, es muy cierto. importante esa pequeña labor, ese pequeño trabajillo que tienen que hacer los que nos ven y que permitan, oye, pues que podamos seguir, ¿no? Que si no, Así que es, que, que cualquier podamos día nos continuar, cierran la boca, claro. claro, que podamos continuar y al menos si nos ponen piedras en el camino, pues que podamos darles una patada, ¿no? Para, Exactamente, para exactamente. continuar. Muy bien, Juan Antonio. Bueno, conversaciones, mentideros, tenemos mucha lana que cortar, mucha tela. ¿Qué nos puedes explicar de de esas cosas que sabes tú y que no sabe nadie más? No, hombre, no, a Porque ver. nadie más te das cuenta. A ver, yo creo que lo que muchos compañeros y yo mismo vamos contando en este canal y en otros, generalmente nos llega por fuentes abiertas. A veces, alguna vez, oye, pues nos llega alguna información un poco más exclusiva, pues por contactos, amigos o lo que sea, y podemos dar alguna información un poco eh, más desconocida para el resto, ¿no? Pero generalmente son fuentes abiertas. Es decir, aquí la cuestión está en que el espectador, el que nos ve, debe partir de dos axiomas. Uno es, por regla general, los medios corporativos, los medios de comunicación corporativos le van a mentir, porque ellos están obligados a construir un relato falso de la realidad. Con lo cual, por regla general, le van a mentir. Simplemente no es que digan, no, es que como somos unos mentirosos vamos a reírnos del espectador. No se trata de eso. Simplemente ellos tienen que llevar adelante un discurso que es por el que les pagan. Porque esos medios no son independientes, o son públicos, o dependen de empresas que tienen sus intereses y que están entrelazadas con los oligopolios financieros, industriales, empresariales, y por tanto no son independientes. Tienen que mantener un discurso dominante que obedece a los intereses de esos oligopolios. Por tanto, Así es. lo que usted va a escuchar no va a ser la realidad. No puede ser la realidad. No se trata de que del periodista tal es que sea un mentiroso y lo hace. No, es que no puede ser. No puede ser de otra forma, ¿no? Entonces, esto es lo primero. Es decir, usted tiene que entender que, por regla general, le van a mentir. Con lo cual tiene un problema, que es, entonces, ¿cómo puedo conocer realmente lo que está pasando, ¿no? Y entonces, bueno, pues solo le queda acudir a medios alternativos o usted mismo saber manejar las fuentes abiertas para poder contrastar la información. Porque, en definitiva, para conocer la realidad, lo que tiene es que atenerse a hechos que puedan ser contrastables, datos que se puedan comprobar o que sean accesibles, y
muy importante conocer la historia, conocer Exacto. los antecedentes históricos de los conflictos. Algunos son de una historia bastante reciente, pero otros tienen un trasfondo histórico muy antiguo. Y claro, eso, si no se conoce, pues lógicamente es un problema, ¿no? A la hora de intentar entender lo que está ocurriendo. ¿Qué hemos tenido esta semana, estos días pasados? Bueno, pues que se unieron, bueno, que hablaron el presidente Putin y el presidente Trump. Si recordamos, el día antes, creo que fue, no, 2 días antes, por la noche, de madrugada, una reunión en el Kremlin, que ya lo comentamos en el programa anterior. La reunión secreta. La reunión secreta. Steve Witkoff se reunió con Putin, un enviado especial de Trump, que es un amigo personal, que no tiene un cargo en el gobierno, pero es el que manda a ver a Putin, y Putin le recibe además. Es decir, hay acuerdo entre las dos partes de que este sea la persona de confianza que va a establecer las comunicaciones. En esa reunión también hay que entender una cosa. Hombre, lo que fue a tratar Witkoff debió ser bastante más delicado que lo que hablaron Trump y Putin. A nadie se le escapa que es muy posible que esas conversaciones, que, bueno, muy posible no, lo sabemos, quedan registradas, imagino que en el Kremlin, pero es seguro que quedan registradas en la Casa Blanca, no de ahora, de hace décadas. Las conversaciones telefónicas del presidente de los Estados Unidos quedan registradas. Por eso conocemos algunas conversaciones que tuvo Nixon con el gobierno español, por ejemplo. Es decir, porque esas conversaciones quedan registradas. Y si quedan registradas, es decir, siempre es factible que puedan filtrarse o sean accesibles a personal de la NSA, de la CIA o de cualquier servicio de inteligencia, incluso extranjero, que a los servicios, ¿no? A los servicios. Pueda acceder a esa información. Cuando se envía a alguien personalmente, es porque lo que tiene que hablar no puede quedar registrado, para que no haya filtración. Luego, lo que habló Witkoff con Putin esa noche debió ser fíjate, bastante delicado, quizá mucho más que lo que luego hablaron Trump y Putin. En estas conversaciones a máximo nivel entre dos presidentes, generalmente los temas ya van de alguna forma encarrilados. Es decir, siempre, esto es norma de funcionamiento diplomática. Es decir, no se reúnen dos presidentes para acabar a gritos entre ellos. Eso ocurre con Zelensky y con personajes así. Es decir, pero generalmente, si se hace un buen trabajo, realmente cuando hablan dos presidentes, de alguna forma los temas ya van encarrilados. Ya se sabe de qué hay que hablar, de qué no hay que hablar, qué opina usted de esto, más o menos encarrilados. Con lo cual, bueno, se dio esa comunicación que duró 150 minutos. No es poco tiempo. No está mal. No es poco tiempo, 150 minutos, en el cual, según las comunicaciones oficiales emitidas, tanto por el Kremlin, que fue, bueno, pues en la hora siguiente, prácticamente que acabara la reunión, la videoconferencia, prácticamente sacaron la comunicación, el Ministerio del Kremlin, y luego hubo un tuit de Trump, muy normal también en el personaje, o sea que tampoco nos debe extrañar, tampoco nos debe extrañar, y luego hubo una comunicación bastante más escueta que la que sacó el Kremlin, ¿no? ¿Qué decían estas comunicaciones? En el fondo, aparte de la palabrería diplomática habitual, ¿no? De agradecimiento de las partes a estar abiertos al diálogo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es normal, queda muy bien, pero bueno, esto es palabrería diplomática, ¿no? Los únicos 3 puntos que parece que nos dicen que trataron, es decir, lo que nos dicen que trataron, es que se acordaba una pausa de 30 días
de no atacar las infraestructuras energéticas, tanto por Rusia como por Ucrania, un intercambio de prisioneros y la decisión de hablar sobre la seguridad en el Mar Negro, la seguridad marítima, del tráfico marítimo en el Mar Negro. Ya está. Bueno, que iba a haber un partido de hockey sobre hielo entre la selección norteamericana y la selección rusa. Es decir, bueno, esto es lo que nos dice. Ahora bien, a ver, esto no es creíble. Primero, porque el intercambio de prisioneros no es nada novedoso. Desde hace 3 años hay un protocolo establecido de intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania. Y se han intercambiado cientos y cientos de prisioneros. Luego, esto no es nada que pueda, vamos, por lo que tengan que hablar Trump y Putin. Claro. Cosa que se viene haciendo habitualmente. Sobre el tema de la seguridad marítima del Mar Negro, no sé exactamente qué es lo que tratarán, pero hay una cosa evidente. La parte del Mar Negro que conforma lo que se llama el Mar de Azov, eso se ha convertido en un mar interior de Rusia, con lo cual ahí no hay problema. La otra parte son aguas internacionales. Y la parte que va al puerto ucraniano de Odessa, que es prácticamente el puerto, casi el único puerto importante que tienen al Mar Negro, tampoco tiene ningún problema. Porque los barcos van por aguas territoriales de Bulgaria y Rumanía hasta Odessa. No entran en aguas internacionales. No hay posibilidad de que un submarino ruso los torpedee o que la aviación rusa los bombardee. Van por el borde de la costa en aguas territoriales de 2 países de la OTAN. Claro. Con lo cual, lo de la seguridad marítima aquí, bueno, pues tampoco es un poco como lo del intercambio prisionero del partido de fútbol, de hockey. El acuerdo de alto el fuego, alto fuego, no, el acuerdo de que no haya ataques a infraestructuras energéticas durante 30 días, una pausa en los bombardeos durante 30 días, bueno, podría estar bien, ¿no? Suena un poco como a prueba, ¿no? Ya explicaré luego por qué, pero suena un poco como a prueba. Y, de hecho, no ha resistido la prueba del algodón, porque 24 horas después, Ucrania atacó las instalaciones energéticas de Krasnodar, exactamente un gasoducto que depende de la Confederación del Caspio, gestionado por las empresas norteamericanas ExxonMobil y Chevron. Y 2 días después, el medidor gasífero de Suzda, en la frontera entre Rusia y Ucrania, lo vuelan los ucranianos en su retirada desesperada de la zona de Kursk, que es el medidor de gas que va al gasoducto que llevaba el gas ruso al centro de Europa. Es decir, Ucrania rompe el fuego, o sea, rompe el alto el fuego, no respeta el acuerdo y además importunando los intereses occidentales, o sea, de empresas norteamericanas y de Hungría, Eslovaquia, es decir, sus enemigos en la Unión Europea. Con lo cual, hombre, pues no deja de ser curioso, no deja de ser curioso. Vale. Esto es lo que sabemos y lo oficial. Eso es lo que por todos sitios ha salido y lo que, bueno, pues es decir, cualquiera puede conocer si ha leído la prensa o ha mirado el periódico y demás. Podemos establecer hipótesis o especular o analizar qué ha habido detrás del telón, la trastienda. Eso sería lo importante, es decir, ¿qué más hay, no? Si es que hay algo más. Es decir, hacer un análisis sobre eso para intentar, de alguna forma, tener claves de lo que realmente está pasando. En alguna cosa puede que hasta nos equivoquemos, es factible, ¿no? Pero por lo menos podemos intentar que las piezas encajen más y que todo aparezca como mucho más racional.
Primero, en 150 minutos, lo que sí es seguro, y eso no lo tiene que decir nadie, eso es una deducción lógica, es que Trump conoció de primera mano la posición de Rusia y las condiciones de Rusia para la paz. En esta conversación, eso es claro, impepinable. en esa conversación, evidentemente, Trump, al señor presidente, cuénteme usted cuál es su posición ante esta posibilidad, ¿verdad? Y Putin le contaría cuál es la posición rusa y cuáles son las condiciones que pone Rusia para la paz. Y luego además se lo dice de primera mano. Por supuesto, Trump ya las conoce, porque Witkoff se las ha tenido que decir. Claro. Porque, como digo, estas cosas ya, cuando se reúnen los presidentes, ya van sobre ruedas. Están masticaditas, sí. Exactamente. Bien. Con lo cual, oye, pues si Trump conoció de primera mano en esa conversación con Putin cuál es la realidad, al día siguiente de la conversación, el que habla en una entrevista es Steve Witkoff, es decir, el que estuvo con Putin en la famosa reunión de la noche aquella. El colega de Trump. ¿Y qué dice este hombre, que es el amigo personal de Trump enviado para el tema? ¿Qué dice este hombre? Que esperamos que pueda haber un alto el fuego total en 2 semanas. Esto puede ser siempre optimista, porque puede ser una previsión, pero que luego se puede alargar más o menos, pero digamos que es a corto plazo. Una previsión de alto el fuego a 2 semanas. Que se ha hablado de la reducción de sanciones y que consecuencia de ellos es que el Kremlin levanta la prohibición que había de inversión de activos en bancos rusos. Para inversores extranjeros en bancos rusos. ¿Qué nos dice esto? Que han hablado de mucho más. Claro, claro. Que han hablado de mucho más. Bien. Y que han hablado de dinero. Claro, y si esto es así, significa que Trump realmente pues busca una salida, ¿no? Y aquí, claro, ¿qué se nos presentan? 2 posibles escenarios. Que todo el paripé, o sea, que todo este tipo de negociación sea un paripé, un engaño, un farol, y que en el fondo no hay ninguna intención de llegar a un acuerdo de paz. Y por lo tanto, bueno, pues lo que se intenta es ganar tiempo, engañar a los rusos o no sé, este tipo de cosas. Bien, si eso fuera así, si todo esto fuera una engañifa y un farol, vamos a la guerra. Definitiva. Irremediablemente. Se va a una guerra más generalizada. Porque está pero claro. Una guerra, digamos, entre contendientes ya abierta. O sea, sí, habrá escalada, intervención de más países y al final un enfrentamiento directo de la OTAN con Rusia. Ahora bien, ¿hay indicios de que esto sea un farol, una engañifa, una treta? No tantos, no los veo. Es más, lo que sí hay indicios es de que va en serio. Es decir, de que de alguna forma Trump busca una salida. Claro, el problema es que si eso es verdad y Trump busca una salida, entonces es que evidentemente hay un cambio de postura en Washington, un cambio de verdad. Y esa salida, cuando ya Trump directamente conoce cuáles son las condiciones de Putin, esa salida significa, de hecho, facto, una capitulación. Otra cosa es cómo lo vendan después. Que lo pueden vender, bueno, pues que Trump es el gran pacificador, que se merece el premio Nobel de la Paz, que gracias a él han dejado de morir miles y miles de jóvenes ucranianos y rusos y demás. Y le pueden poner el celofán que quieran, pero que es una... Es decir, pero en el fondo es una capitulación. ¿Y por qué? Hombre, pues porque
Es evidente, por lo que estamos diciendo, que se han discutido otros importantes temas del conflicto entre Estados Unidos y Rusia. Es decir, si se está hablando de lo que dicen que está hablando, es evidente que se ha hablado del sistema de seguridad global, porque reconocen, incluso en los comunicados oficiales, que han hablado de Oriente Medio y del Mar Rojo. O sea, que han ido a temas ya Claro, geoestratégicos más amplios. luego entonces es que se ha hablado del sistema de seguridad global. Y si se está hablando de sanciones y de cosas por el estilo, es que se ha hablado de reglas económicas y de negociaciones conjuntas. Ahí está la propuesta, por ejemplo, de Gazprom a las petroleras norteamericanas para colaborar en la explotación de reservas en el Ártico. Es decir, se ha hablado de reglas económicas, se ha hablado de negocios, es decir, no de te vendo calabazas, ¿eh? No. No, está hablando de negocios estratégicos, ¿eh? Está hablando de colaboración estratégica, materia, es decir, tierras raras, gas, energía, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, si se ha hablado de todo esto, en el fondo se ha hablado de esferas de influencia. Se ha hablado de esferas de influencia. Se podría decir, ¿tú cómo lo ves esto? ¿Se podría decir que han hablado de una especie de nuevo orden? Sí, evidentemente, es un nuevo Aunque no me orden. guste, no me guste la expresión, Sí, ¿no? sí, Pero pero evidentemente va por ahí, claro. Es decir, de un nuevo, es decir, de alguna forma, es decir, cómo se va a regular la política internacional en los próximos años y quizá décadas. claro. ¿Mm? Y esto, por supuesto, contando, por ejemplo, se le pide a Rusia que actúe de intermediario con Irán y, sin duda alguna, cuando llegue el momento, estoy convencido que Estados Unidos hará algo similar con China, buscando una división por área de influencia. Siempre que, claro, esto no hay que perderlo nunca de vista, Estados Unidos saque su beneficio. Es decir, que le sea rentable. Que le sea rentable. Por supuesto, en medio de todo esto, a Rusia le viene bien, porque sigue ganando tiempo, sigue avanzando en el teatro de operaciones militares. Es decir, esto que dure, que dure, lo que tenga que durar. En una rueda de prensa, después de hablar de Witkoff, al día siguiente tiene una rueda de prensa Trump. Una rueda de prensa muy interesante, porque da la sensación de que se han entendido perfectamente cuáles son las condiciones que pone Rusia para el acuerdo de paz. Porque en esa rueda de prensa reconoce que hay conversaciones sobre la división territorial de Ucrania. Es decir, ¿qué significa eso? Que se ha hablado de redefinir las fronteras. Eso es clave. Claro, eso es clave. Es decir, que como poco es que ya han aceptado la condición de Putin de que las cuatro regiones más Crimea, que ahora mismo están ya incorporadas a la Federación de Rusia, serían reconocidas internacionalmente, en el momento que Estados Unidos las reconociera, como parte del territorio de la Federación de Rusia. En esto hay que tener también en cuenta que Trump, desde cuando él comienza a hablar de negociar una paz, recordaréis que en algún programa lo hemos comentado, Trump quiere acabar la guerra, entre otras cosas, también por una cuestión de política interna. Él quiere evitar, como sea, una derrota vergonzosa. Porque ya van bastante servidos, ¿no? Claro, es decir, quiere evitar una derrota vergonzosa. O sea, otro Afganistán, otra historia de esas, Claro, ¿no? efectivamente. Y para eso tiene que vestir el muñeco. Evidentemente, también necesita tiempo. Por eso no puede permitirse el lujo de que la semana que viene, o en 3 semanas, o en un mes, el frente ucraniano colapse.
porque si colapsa y se viene abajo, igual las conversaciones no han ni empezado todavía cuando se le ha venido abajo todo. Y el muñeco ya está quemado, ¿no? Con lo cual hay que seguir manteniendo cierto apoyo militar y de inteligencia y demás al frente ucraniano para que aguante al menos lo que duran las conversaciones. Porque si no, todo se va al carajo. Sí, sí. Y claro, evitar esa derrota vergonzosa y además salir un poco airoso es lo que explica, por ejemplo, ciertas cosas de Trump en sus declaraciones, tweets y sobre todo en esa rueda de prensa. Por ejemplo, el interés turístico que tiene Trump en Crimea, de realizar inversiones turísticas en Crimea, muy propio del personaje. Del personaje que quería hacer un resort en Gaza, pues sí. Imagínate en Crimea, ¿no? Es precioso, por cierto. Yo conozco Crimea y efectivamente. Yo también. Sí, aquello, vamos, es que... No me extraña que fueran los zares a veranear. Sí, es decir, que ahí efectivamente los tiburones de promociones inmobiliarias pueden hacer maravillas. Es decir, desde luego. Habla Trump de levantar las sanciones. Habla de que hay que reconstruir infraestructuras, es decir, habla de inversiones. Y habla, en última instancia, esto significa la división de Ucrania. Es decir, podemos decir claramente que Putin no ha cedido en ningún punto a la hora de comenzar la negociación. Y que Zelensky pinta menos que... Claro, la criada de Don Plácido. Efectivamente. Porque es que están hablando de su país, ¿no? Otro indicio que nos dice lo que está ocurriendo por detrás es cómo se filtra que la administración norteamericana está manteniendo conversaciones con opositores a Zelensky. Pero no Salufny, que está en Londres, sino Poroshenko, Timoshenko y algún otro, que esto ya lo hemos comentado, porque esto ya se viene hablando desde hace más tiempo. Pero que lo están puenteando seguro, ¿no? O sea, lo están puenteando totalmente. Es decir, Witkoff nuevamente en otra entrevista que le hacen, y esto ya creo que fue ayer, entre otras muchas cosas, reconoce que Ucrania ya ha aceptado que no va a entrar en la OTAN, que es otra de las condiciones de Putin, y que se van a convocar elecciones. Que es tanto como decirle, un tema clave. Que es como decirle, Zelensky ya se va. No sé cuándo será, ya se va. A ver, Zelensky puede revolverse y decir que no, porque como cuenta, y de esto hablaremos después, como cuenta con el apoyo de británicos y de la Unión Europea, y de los globalistas. Puede intentar encastillarse, lo cual aumentará las contradicciones y la tensión entre Estados Unidos y la Unión Europea y entre Estados Unidos y Ucrania y el régimen de Kiev. Entonces, esto puede ocurrir, ¿no? Un detalle último, ¿no? Para darnos cuenta de que efectivamente las cosas van por caminos que no son los que nos cuentan oficialmente en la prensa y los comunicados oficiales y estas cosas, ¿no? La próxima semana habrá nueva reunión en Arabia Saudita entre la comisión negociadora norteamericana, donde estará Marco Rubio, estará Witkoff, y los enviados rusos. Bien. No va a ir ningún miembro del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Los que van son un senador de confianza de Putin, Grigori Karasin, y un miembro de los servicios, un alto cargo de los servicios de inteligencia, Sergei Baseda, que son los que van a estar en Arabia Saudita. Del FSB. Es decir, estos no van con el lenguaje diplomático. Estos no van a intercambiar, a ver cómo están las cosas, a ver si desescalamos, a ver si intercambiamos embajadores, a ver si, hombre, pues de alguna forma establecemos mayores canales de comunicación y podemos ir dulcificando la situación. No. Estos dos van ya con otra misión a negociar. Van a negociar cosas prácticas. Sí. Y de mayor envergadura. No se está hablando ya de simplemente reuniones diplomáticas. No se manda
como si dijéramos al subdirector de la CIA, para que hable allí de buenas palabras diplomáticas, ¿no? No, van a hablar del turrón ya Claro, directamente. van a hablar de algo de bastante más alcance, ¿no? Entonces, esto es lo que más o menos podemos entrever como están las cosas por lo que se lee entre líneas de las declaraciones de uno, de otro, lo que va saliendo poco a poco en el marco, analizando, bueno, cómo han ido los acontecimientos y los personajes que son, y bueno, pues, es decir, cómo los temas salen fuera, no en los comunicados oficiales, cómo salen fuera, porque se comentan, porque se habla, porque a la pregunta de un periodista, pues claro, tienes que contestarle algo, ¿no? Claro. Y al final, quieras que no, pues se dejan caer entre líneas, se deja caer información. Mira, en inteligencia se dice que la mayor parte de la información no tiene por qué salir cuando haces una pregunta. Puede salir de la respuesta a esa pregunta, o de cómo hagas la pregunta, o de que no hagas la pregunta. De los silencios. Claro, es decir, siempre se va a dejar caer información, lo quieran o no lo quieran. Es más, cuanto más silencio hay es porque se indica que efectivamente se han tocado más temas de lo que te quieren decir. Claro. Porque si no, mira, es decir, mira, no hay posibilidad de acuerdo, ya está, aquí, comunicado final. Se Vamos acabó. todos a la guerra, se acabó. Es decir, con lo cual, es decir, bueno, pues yo creo que las cosas van por otro camino. Hay más indicios, ¿no? Por ejemplo, que Trump dijera que se queda con las centrales nucleares ucranianas. Porque, claro, lógicamente las tierras raras no da para las cantidades que teóricamente adeuda Ucrania a los Estados Unidos. Además, eso se tardaría años en poder rentabilizar, porque lógicamente necesita unos procesos. Y en cambio las centrales ya están funcionando. De alguna O sea, que forma. podría ser una opción encima de la mesa, ¿no? No, es una opción, no, que ya hay una opción puesta de que Estados Unidos se haría cargo de la seguridad. Es decir, el argumento es, no te preocupes por tus centrales nucleares, que los rusos no las van a atacar. Eso, claro, me las das a mí, Claro. y claro, como son mías, los rusos no te preocupes, no las van a atacar. ¿Por qué? Porque yo ya voy a acordar con los rusos. Claro. Claro, porque yo ya tengo un acuerdo. Yo ya tengo un Zaporilla y lo acuerdo. que queda de Chernobyl, ¿no? Me imagino que sería. Zaporilla queda en manos rusas. Es De decir, manos rusas. Zaporozhia queda en manos rusas. Pero es que hay, creo que son 6 reactores más en Ucrania, aparte de Chernóbil. Es decir, creo que hay otra central que tiene 3 y hay otros 3 más. O sea, de ahí hay unas cuantas centrales. Con lo cual, oye, pues efectivamente, ¿qué me indica eso? Que con los rusos ya han hablado del gas, del petróleo, ya lo comentamos en un programa, ahora han Sí. hablado de las centrales nucleares, hablaron de las tierras raras, y de hecho, observar una cosa, el famoso acuerdo de tierras raras no se ha firmado. No No, es se ha verdad. firmado. Tanta prisa, tanto esto, tanto lo otro, venta para la Casa Blanca y sigue sin firmarse. ¿Qué me da a mí la sensación? Que el acuerdo va engordando. Le vamos añadiendo páginas. A medida que se retrasa, ¿no? A medida que se retrasa le vamos añadiendo páginas. Así que, bueno, pues yo creo que un poco esta es la panorámica que podemos tener a día de hoy, lógicamente, y con la información que es accesible por distintas fuentes abiertas y por lo que nos va llegando, ¿no? Es decir, pero bueno, yo creo que sirve para hacerse una idea, ¿no? De cuál es la realidad. Es decir, yo ya digo, un escenario posible es que todo fuera un engaño, una engañifa, un farol, ¿no? Pero son demasiadas cosas, ya cada vez se van acumulando cada vez más cosas para no pensar que efectivamente Estados Unidos se quiere salir, quiere acabar con el conflicto, salirse de él, sacar un beneficio, y que Trump empiece a darse autobombo como gran pacificador, el único que ha conseguido parar la guerra de Ucrania, el gran Trump
el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos, etcétera, Exacto. etcétera, El etcétera. pacificador, Claro. the peacemaker, the peacemaker. Y, y oye, y mientras tanto, toda esta playa de líderes europeos, que es como una especie de cofradía Esa, cofradía de impotentes, ¿no? La cofradía de los exactamente. impotentes, La ¿no? coalición de los impotentes. Bueno, es decir, esta es la parte del programa donde se acaba la serie y ya entramos en la parte humorística. La Que se parte llama, cómica, la la parte parte cómica. cómica, se llama Unión Europea, ¿no? Exactamente. Bueno, no solo Unión Europea, ¿no? Es decir, bueno, pues a ver, la Unión Europea, las castas burócratas globalistas, a las cuales se ha añadido Londres y Canadá, no deja de ser curioso, ¿eh? Se han unido Londres y Canadá, está en una absoluta fase de desorientación y de impotencia, por eso lo llamo la coalición de los impotentes, porque ellos no son tontos en el sentido que saben lo que hay. O sea, saben que, es decir, es muy posible que Estados Unidos esté avanzando en acuerdos con Rusia y se van a ver en la tesitura de que al final Putin gana. Independientemente de cómo lo venda Trump para su parroquia, de lo que saque Estados Unidos, se va a beneficiar, independientemente de todo eso, para Bruselas y para Londres, Putin gana. Y claro, esto es un problema. Claro. Porque la amenaza rusa es la excusa fundamental en estos momentos para aterrorizar a las poblaciones europeas Y y esquilmarnos, claro. efectivamente, y que soporten el robo a mano armada, y nunca mejor dicho en este caso, que Desde luego. pretenden hacer con el rearme europeo. Es un problema. Es un problema. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que esta coalición de los impotentes sabe que no tiene capacidad sin Estados Unidos para poder enfrentarse a Rusia. No tiene la más mínima posibilidad. Ahora daré algunos ejemplos, ¿no? Es decir, ¿y todo qué necesita? Necesita tiempo y mucho dinero para todo ese proceso de rearme. Y Es un digo rearme de tiempo, años, ¿no? Desde años. años, sí, sí, sí. El plan completo es a 15 años. Imagínate. 3 y pico billones de euros. Pero hay un problema mayor, y es que ellos son conscientes que la amenaza rusa es fundamental. ¿Para qué? Pues porque este proceso de rearme en sí mismo implica tener un sistema político que es incompatible con el modelo liberal dominante en Europa. Es decir, se negarían a sí mismos. Se negarían a sí mismos. Porque, claro, es un modelo de control en el que tienen que aplicar censura, van a recortar derechos, van a recortar beneficios sociales, van a recortar inversión, van a recortar gastos en sanidad, educación, infraestructuras, etcétera, pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Para que la población trague con eso, tienes que meterle el miedo en el cuerpo y además tener mucha policía. Bueno, desde luego. ¿Mm? Desde luego. Claro, todo es un poco absurdo, porque ya, claro, pero es que hay que prepararse por si Rusia ataca. Bueno, esto el propio Witkoff, el propio Trump, le ha dicho a esos periodistas, obviamente, miren, estamos completamente seguros de que eso no va a ocurrir. Entre otras cosas, porque si Putin da su palabra, de su palabra. Otra cosa que sea Putin el atacado, ¿eh? Que, ojo, ¿eh? Bueno, Porque, pero los daneses y los alemanes dicen claro, que. sí, sí, dirán lo que quieran, pero que se tienen que gastar el dinero. Y a ver cómo hacen tragar a la gente que haya que gastarse todo ese inmenso caudal de deuda que va a haber que pagar y que va a significar inflación y aumento de impuestos y demás. Pero además, ¿para qué? Para que el 65% de todo ese dinero se vaya al complejo militar industrial norteamericano. Para que del 30 y tantos por ciento que queda en Europa
resulta que también las entidades financieras norteamericanas y los fondos de inversión se lleven también otro 30 y tantos %. También trinquen, claro. Es decir, pero bueno, es decir, aquí ¿para quién estamos trabajando? ¿Para quién trabaja la gente de Bruselas? Tanto en el cuartel general de la OTAN como en el Consejo de Europa, en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo y en el resto de covachas, donde se esconden toda esta Esta gente. patulea, sí, sí, sí. Es decir, Pero entonces, por ejemplo, en España, centrarnos en nuestro país, ¿no? Hemos escuchado a personajes importantes, ¿no? Decir cosas así, por ejemplo. Vamos a ver un momentito. El momento de avanzar sin vacilación hacia la autonomía de Europa en su propia defensa. Y debemos de tener claro que ninguna de nuestras naciones estará segura en este contexto. Europa tiene que rearmarse. España debe hacerlo también. Y al tiempo, cada Estado tiene que fortalecerse con gobiernos sólidos y coherentes, imprescindibles para un tiempo decisivo. Pues es el señor Núñez Feijóo, ahora, líder de la muy leal y noble oposición de Su Majestad, diciendo ahora, que es que uno escucha a este señor y lo primero que le viene a la cabeza es: no nos quitamos a Pedro Sánchez encima en años. No, Eso es lo que primero se va a te viene a la jubilar, cabeza, se va a jubilar en la Lo que voy a Moncloa. decir. Con este tipo en la oposición, es decir, vamos a ver, Europa necesita rearmarse. O sea, Europa, que tiene 6 veces más presupuesto de defensa que Rusia, todavía necesita rearmarse más. Entonces, ¿qué están haciendo con el dinero? Lo están robando, ¿no? Porque ya me dirás. Sí. Si el presupuesto de defensa europeo alcanza aproximadamente 600.000 millones de euros y el ruso apenas ha llegado a los 100.000 millones con una guerra, ¿cómo que necesita rearmarse? A ver, ¿cómo es posible eso? A ver, que me lo cuente. No, es una bestialidad, es una bestialidad. O sea, sin aumentar, o sea, sin utilizar los 800.000 millones de la bruja Úrsula, sin tirar de los 150.000 millones en créditos que pretende también la bruja Úrsula, sin los 40.000 millones que quiere darle a Ucrania la chalada de Callas. Sin eso, simplemente con lo que se están gastando ahora, ¿cómo es posible que todavía necesiten rearmarse frente a una potencia que se gasta 6 veces menos o 7 veces menos? Sí, sí, es un misterio, ¿no? Todo esto sin contar que existen en Europa 120.000 aproximadamente 120.000 efectivos norteamericanos en 274 instalaciones militares con 150 armas nucleares, y hay que armarse más. Sí, sí. ¿O es que esto sí que es toda una gran mentira? Bueno, esto apunta a que es la gran excusa para cambiar el paradigma. O sea, el euro digital, en fin. Hay que Vaya por... armarse, habrá que volver al servicio militar obligatorio, porque claro, es decir, si en España tenemos una caída de un 6% en la afluencia de jóvenes al ejército, que todavía es menos de lo que está ocurriendo en Alemania o de lo que ocurre en Inglaterra, donde se está yendo más gente de la que está entrando, a pesar de las campañas, ¿qué piensan hacer? ¿Volver al servicio militar obligatorio? O sea, y luego tenemos al presidente del gobierno, en su estilo, ¿no? Diciendo esto. Tecnológico de transformación digital, y en ese sentido pues damos la bienvenida con algunos matices que ya luego en la rueda de prensa pues explicaré sobre al menos el marco, ¿no?, en el que se desarrolla el discurso del libro blanco. Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas. Bueno, este es más trilero y...
el libro blanco y Vamos a el ver, libro pero ¿por rosa qué? y todo lo que Pero quieras, vamos a ver, ¿no? es que no nos damos cuenta, es decir, que nos mienten la cara con un descaro realmente de cara de cemento, ¿no? De rostro de cemento. Pero vamos Se a ver, parten de risa, se no parten de le risa. gusta el término rearme. Oiga, si usted se va a gastar 800.000 millones en el complejo militar industrial, ¿Cómo ¿cómo quiere quiere llamarlo? llamarlo? A ver, Claro. ¿cómo quiere llamarlo? No, la seguridad, el no sé qué, pero vamos a Pero ver. no te preocupes porque hay un libro blanco. Hay un libro Sí, el blanco. libro blanco, y El sobre todo libro- lo que da la sensación es que hay una neolengua al estilo de 1984 de Orwell, ¿no? de Es decir, Orwell, al sí. Ministerio de Defensa le vamos a dar el Ministerio de la Paz, ¿no? Sí. Y a todo esto, bueno, pues llamaremos al tema del rearme, pues le llamaremos, no lo sé, es decir, alguna cuestión cuasi religiosa, ¿no? Un Cáritas, ¿no? Un Cáritas armada, o no sé, es decir, ¿qué tomadura de pelo es esto? Implantadores de ¿Qué la tomadura de paz, pelo una está? cosa así. Un presidente de gobierno que está maniobrando con las empresas del complejo militar industrial español para fusionar y crear entes, digamos, más cohesionados, más en bloque, precisamente para recibir esos contratos supermillonarios que van a venir para fabricar armas, sistemas de armas. Que no nos engañen, hombre, que podemos contar lo de Telefónica, Indra, Hispasat, el TS System, es decir, todas estas están fusionando, comprando. ¿Para qué? Porque están montándote tu tinglado industrial militar para aprovechar tu trocito de tarta que te van a dejar. Bueno, en Alemania Y están ahí, en ello, ¿no? y ahí estás metiendo a tus amigos. Y en Claro. Alemania quieren convertir la Volkswagen, la quieren convertir en una fábrica de carros blindados. Sí, sí. Entonces, Espero pero que sean ecológicos. claro, pero todo esto dices tú, pero entonces van en serio. No, no van en serio. No van en serio. Ellos saben perfectamente que no hay posibilidad. Sin los Estados Unidos no tienen posibilidad de poderse enfrentar a Rusia. Es todo un paripé insano. ¿Y por qué este Por, empecinamiento? ¿Por qué este por eso, empecinamiento? por eso quieren las garantías de seguridad norteamericanas, para cuando ellos provoquen el conflicto, tener a Estados Unidos detrás. Porque si no, no va a funcionar nada. Porque gran parte del material militar que hay en la OTAN, en Europa, es material norteamericano. Los aviones F-35 no van a poder utilizarlos contra Rusia si no quiere Estados Unidos, porque les anula el software. Bueno, tú nos contaste que los ingleses, por Las la armas metodología, nucleares inglesas no pueden ser lanzadas sin los códigos norteamericanos. las El francesas botón, sí. el botón lo tienen los norteamericanos. Francia sí puede, sí puede. Francia sí puede, pero claro, estamos hablando de 200 y pico armas nucleares, algunas muy anticuadas ya, pero con unos vectores de lanzamiento pues, que también deja mucho que desear conforme al desarrollo tecnológico de la defensa por capas antimisilística que tiene Rusia y sobre todo de la represalia hipersónica que podría dejar Francia como una ceniza en puro. Sí, Claro, sí. entonces, ellos saben, vamos a ver, o sea, ellos piensan en Europa de verdad, la Unión Europea y la OTAN y Londres, piensan que pueden lanzarse a una guerra abierta, a una operación Barbarroja contra Rusia sin que eso no acabe lanzando Rusia misilazos con cabeza nuclear sobre los países de la Unión Europea. O sea, ¿alguien piensa eso? ¿Alguien piensa que no? Es decir, esto lanzamos nosotros la operación Barbarroja y hasta las puertas de Moscú. Y no, esto no van a utilizar armas nucleares. O sea, ¿alguien piensa eso? No, no, es absurdo. Es Claro, es absurdo. absurdo. Luego, entonces, si ellos saben perfectamente que eso no va a poder ser, ¿para qué es el rearme?
Pues para sus intereses, para el expolio, para el propio control de la población. A ver si el rearme, a ver si el aumentar los ejércitos va a ser precisamente contra nosotros y no contra un enemigo externo. Porque al final, ¿qué vas a hacer? Cuando la gente ya esté harta de pagar este dispendio, ¿qué vas a hacer? Sí, esto del rearme contra nosotros resuenan a otras cosas, experimentos que hemos visto. Sí. Claro, es que, y además, mira, lo acompañas del tema del euro digital, lo acompañas de todo este tipo de cosas. Bueno, lo del euro digital. El control de la información, la lucha contra la desinformación, qué es un medio de comunicación y qué no lo es, que te registres, tienes gallinas, regístralas, todo así. Todo así. Sí. Entonces, esto es todo muy sospechoso. Vamos, muy sospechoso. Tiene muy mala pinta. Tiene muy mala pinta. Y por eso es necesario que los ciudadanos empiecen a tomar conciencia, porque esto habrá que responderlo. Esto habrá que responderlo. De ahí que en los últimos días arrecie una campañita por los medios, contando con firmas de intelectuales y conocidos famosillos de la televisión y demás, sobre que nuestra patria, hay que pensar ya en que nuestra patria es Europa. Sí. Es decir, Europa, no Europa, porque todo tendría que meter a Rusia, Bielorrusia, Serbia, Georgia, no. La Unión Europea, más Londres y Canadá. Esa es nuestra patria. Porque ellos lo digan, sí. Porque ellos lo dicen, claro, porque ellos lo dicen, para convencerte de que, claro, si esa es tu patria, tu bandera es el trapo este de las 12 estrellitas, y de esa forma, oye, si hay que ir a luchar a las trincheras de Ucrania, o de las estepas polacas o al Báltico, pues tendréis que ir, chicos. ¿Por qué? Porque están nuestros intereses en juego. Por eso hay que ir. Por nuestra patria el dinero. Exacto, la patria. Cuando esta gente, que de patriotas no tienen nada, cuando esta gente, que ya te miente de antemano diciendo que ellos son Europa, cuando en todo caso será parte de Europa, cuando ya empiezan así, es cuando se cumple aquel dicho de que la patria al final es el último refugio de los canallas. Ciertamente. Entonces, frente a esos patriotas de hojalata, falsos, en el fondo vendepatrias y traidores, tenemos que empezar a pensar en que efectivamente nuestra patria son los nuestros. Nosotros somos españoles y están los italianos con su patria y los franceses con su patria y demás. Y para eso hay que recuperar nuestra soberanía, que eso nos da nuestra libertad, nuestra capacidad de decidir el futuro y, en definitiva, eso que llaman democracia, porque es que todos estos mienten con el gran bulo de que estamos defendiendo la libertad, la democracia. Sí, como en Rumanía. Cuando todos los días, de forma empírica, vemos cuál es la realidad. Y claro, no se sostiene. Querido Juan Antonio, y antes de terminar, me gustaría, porque creo que es interesante, que nos dieras 2 pinceladas de lo que está pasando en Turquía, porque ha habido noticias de rifirrafes, de historietas. ¿Qué nos puedes contar Pues mira, llevamos ya 3 días de incidentes de cierta envergadura, cierta gravedad, con asalto del Ayuntamiento de Estambul, 300.000 personas en la calle, enfrentamientos con la policía, no solo en Estambul, también en otras ciudades. Realmente se ha provocado una cierta revuelta social. La espoleta ha sido la detención y posteriormente anulación de su posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales al alcalde de Estambul, que es un opositor a Erdogan. Hay que decir que este señor es un prooccidental. Así que todos tengamos en cuenta también quién puede estar moviendo hilos. A eso te iba a preguntar, porque claro, ¿quién mueve la cuna, no? Claro, ¿quién mueve?
¿Qué es lo que pasa? Que se aprovecha una cosa que es real, y es que la situación en Turquía no es buena. La situación en Turquía no es buena desde hace tiempo. Turquía venía de un régimen, el que creó Kemal Atatürk, Sí, algo de la patria turca, que era un régimen realmente laico, en cierto sentido un poco occidentalizado, sí. bastante integrado dentro de lo que son el comercio mundial y las relaciones, sobre todo en la zona, incluso tenía relaciones con Israel. Seglar, laico. Sí, sí, laico. Es decir, y bueno, pues Erdogan ha ido poco a poco, como siendo una persona que ha ido variando de ese turquismo laico a primero a los hermanos musulmanes y ahora a una especie de nacionalismo otomano, ¿eh? Pensando en el Gran Turán, en la reconstrucción del Imperio Otomano, etcétera, etcétera. Y entonces pues se ha metido en guerra en el norte de Irak, con los kurdos, en Siria, está en Libia, y quieras que no, todo eso, con luego no una muy buena gestión, quizá por la corrupción de la economía, hace que la situación social sea muy delicada, muy delicada. Y eso es caldo de cultivo para quien quiera manejar determinados hilos y aprovechar las protestas en la calle para ir más allá de lo que a lo mejor es una simple protesta política o social en función de las condiciones de vida en un país, ¿no? Y entonces estamos ahora en esa fase en la cual las protestas pueden aminorarse en 2, 3, 5 días, y aquí se acaba como un episodio más de cabreo de una oposición en la calle porque le han quitado a un candidato, o puede escalar el enfrentamiento y producirse una grave desestabilización del país. Lo cual, pues no sabemos cómo puede acabar. Primero, por el poder de los hermanos musulmanes que han ido creciendo al amparo de Erdogan durante estos años, y por el poder de un ejército que tiene en su cultura intervenir cuando las cosas se ponen mal. O sea que la cosa está tensa. Efectivamente, yo creo que hay que estar atento a lo que pueda pasar en los próximos días y ver si esto toma el camino de estabilizarse o si se empieza a perder el control. Muy bien. Pues lo iremos observando, querido Juan Antonio. Nada que hablar. Y bueno, sí, seguro, porque Turquía es un agente Oye, importante. es importante, Entonces, claro, fijaros que simplemente por comentar, Turquía ahora mismo ocupa ilegalmente la mitad de Chipre. sí, sí. Turquía tiene el control del Bósforo, el canal del Bósforo, que es la entrada al Mar Negro. Turquía tiene presencia militar ahora mismo, como he dicho, prácticamente en todo el Oriente Medio. Es una situación La delicada. influencia en la actual Siria también, ¿no? Claro, la influencia de la actual Siria, el tema en Irak, su influencia con Azerbaiyán, que es otra fuente de gas, Claro. muy importante. Es decir, desestabilizar Turquía. Bueno, y es el país de la OTAN que tiene mayor ejército ahora mismo. Claro, cuando todos estos hablan de vamos a enviar tropas de paz, de paz a Ucrania, es decir, los británicos sacan pecho, lían a todo el mundo, pero ellos al final no tienen capacidad de poner más de 10.000 efectivos. Sí, sí. Claro, ¿dónde vamos con 10.000 efectivos? A cubrir un frente de 2.000 kilómetros, aunque sean 20.000, 30.000 entre todos los países que estén dispuestos a mandar. ¿Dónde vas? Inviable. Si es que solamente los ucranianos tienen entre 800 y 850.000 hombres allí. ¿Dónde vas tú con 20.000 o 30.000 efectivos? Es que es ridículo. Que todo lo que sale de la coalición de los impotentes es totalmente ridículo. Lo único que no es ridículo es lo que nos va a costar al bolsillo de todos los europeos. Esta es Eso la no, desgracia. Esta es la eso no es desgracia. ridículo. Esta es la Sí es. desgracia. Pues querido Juan Antonio, ha sido un placer que nos hayas puesto al día
siempre con tus finos análisis y tu inmensa capacidad pedagógica. Ya te comenté que el Mundo por Montera ha querido hacer un homenaje a los cristianos y a otras minorías religiosas que están siendo masacradas en Siria de una forma terrorífica. Tú de esto también estás muy informado, informadísimo, ¿no? Y hemos hecho un vídeo en homenaje a ellas que adjuntaremos cuando acabe este programa para que lo vea nuestra audiencia. Este vídeo se puede descargar desde el canal de Telegram del Mundo por Montera para que todos aquellos que quieran pues puedan difundirlo y difundir pues esta terrible realidad que los medios occidentales ocultan de una manera vergonzosa. Y nada, ahí queda eso, ¿no? Le están pasándolo mal y el mundo está en silencio, ¿no? Tú esto lo sabes No, bien. no, es mucho peor, Manuel. No solamente está en silencio. El mundo puede estar en silencio. Hay muchos problemas, hay gente que tiene bastante problema y mira para otro lado. No, aquí hay una Unión Europea, que ha invitado al terrorista Exacto. infame de Damasco, lo ha invitado a participar en reuniones en Bruselas. Y es más, es que se han aprobado partidas económicas de unos 3.000 millones de euros para dárselas a esta gente. Esta gente que asesina por doquier, ¿eh? Da igual si cristianos que chiitas, si alawitas que drusos, kurdos o lo que sea. Incluso sunitas por equivocación o porque no son exactamente como ellos. Sí, sí. Han atacado en el Líbano. Se han enfrentado en la frontera con Irak. Es decir, asesinan por donde pueden. Y a estos tipos, la infame ministra de Asuntos Exteriores alemana va Sí. aquí, le abre la embajada, les da la mano, bueno, no se la cogen, les da la mano, no se la cogen, Dejan así. ¿eh? Sí, sí. Exactamente, le piselan las imágenes y les deja dinero. Dinero que seguramente muchos ciudadanos alemanes necesitarán. Y se lo deja allí. Sin duda. ¿Mm? Eso es lo que está haciendo la Unión Europea. Y esto es una prueba más de algo que venimos diciendo. Esta estructura burocrática al servicio de los oligopolios y de las clases parasitarias, esta estructura no es reformable ya. Aunque ya solo sea por una cuestión moral. Es decir, no podemos seguir con esto. A lo mejor ya veremos si construimos otra cosa, pero esto hay que acabarlo. Hay que acabarlo. Ha caído en unos niveles de ignominia No que se puede no. ser patriota de la Unión Europea. No se que puede ser patriota de la Unión Europea, porque eso es traidor a tu país, a tu pueblo, y además es cómplice del crimen internacional. Así es. Lo vemos en Gaza, lo vemos en Siria y lo hemos visto en otros muchos sitios. Por no Sin duda. empezar a hablar ya de la antigua Yugoslavia y demás, ¿no? Sin duda. Esta es la triste realidad y que hay que asumirla. Y cuanto más tardemos en asumirlo, mucho peor. Mucho peor. Peor. Porque no se paran, ¿eh? No paran. No. Ya están con el euro digital y vendrán más cosas. Vendrán más cosas Control de los que van a medios. ir cercenando toda la poca libertad de la que gozamos. Absolutamente. Sí, Absolutamente. sí. Así es. Así es. Pues decir esto, que el vídeo que ahora verán a continuación, cuando despida a don Juan Antonio, estará disponible en el canal de Telegram del Mundo por Montera para que se lo puedan descargar si así lo desean y compartirlo con sus amigos, con sus conocidos y con toda la gente de bien, pues que hay, gracias a Dios hay mucha. Y después recordarles que si quieren ayudar a este canal, a que este canal pueda sortear de la mejor posible la censura, pueden darle al me gusta, pueden suscribirse o pueden hacer, si así lo desean, una pequeña donación económica mediante Bizum, a este Bizum que está aquí indicado, mediante PayPal, si les es más cómodo o están fuera de nuestras fronteras. Todo esto está perfectamente indicado en la descripción de este programa. Quedaremos muy agradecidos y podremos seguir trabajando y seguir pues difundiendo esta información pues que normalmente no encontrarán en otros lugares. Por lo tanto, muchas gracias de antemano.
Juan Antonio, pues gracias una Hasta, vez más. hasta la próxima y un saludo a todos los espectadores. Y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber conectado una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches. Lista